En la ciudad de Worms se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la Reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la Reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia. Pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores, que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia. Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Huss leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un
fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las Escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó por que se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma, en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la Orden Dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las Escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las Escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. La Edad Media fue un período comúnmente conocido por ser oscuro, pobre culturalmente y contrario a la libertad de pensamiento. Pese a que la creencia común es que se vivió en la más profunda ignorancia, lo cierto es que no son pocos los filósofos medievales, tantos cristianos como musulmanes, que aportaron un poco de reflexión y saber en una sociedad bastante inculta. A continuación vamos a conocer 5 filósofos de la Baja Edad Media, que pese a la represión de su tiempo y a la persecución religiosa, dieron a conocer qué opinaban sobre el ser humano, Dios y el mundo. Vamos a ver entonces a Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Bernardo de Clairvaux y Tomás de Aquino. San Anselmo de Canterbury, el cual fue un padre de la Iglesia y también considerado uno de los 36 doctores. Nació en 1033 y murió en 1109. Fue abad del monasterio benedictino de Bec y luego nombrado obispo de Canterbury. Pero fue autoexiliado por los conflictos con el rey, ya que él era fiel al papado. Volvió recién a Inglaterra al final de sus días, donde murió y fue enterrado en Canterbury. En cuanto a su demostración de la existencia de Dios, son conocidos 2 de sus argumentos principales. Uno es su argumento a posteriori y otro es un argumento a priori, el más conocido de todos, como argumento ontológico. Empecemos con el argumento de la gradualidad de las perfecciones o el a posteriori. Él afirma que en el mundo hay muchas cosas, de las cuales algunas son más perfectas que otras, en tanto que son más buenas que otras, sin llegar a ser ninguna de ellas el bien en sí mismo. Lo mismo afirma con el ser, es decir, hay muchas cosas que son sin llegar a ser la perfección de la existencia. Por lo tanto, él deduce que existe un ser absolutamente bueno y completamente perfecto, que es Dios. El siguiente es el argumento más conocido, el argumento ontológico. Él dice que cualquiera que afirme o niegue la existencia de Dios, al menos debe reconocer que aquel Dios es el ser del cual no puede pensarse otro mayor, es decir, es el ser más perfecto con todos los atributos y perfecciones. Y como existir es mejor que no existir, él afirma que dicho ser existe. En cuanto a su doctrina ética, él considera que todas las cosas son, lo que deben ser, porque el Creador las hizo así.
En esto consiste su perfección. Pero la perfección del ser inteligente, es decir, nosotros, está en querer ser lo que debe ser. Nosotros estamos predestinados para el bien por Dios y buscar la rectitud por nuestra propia voluntad y determinación es lo que nos hace perfectos. Pedro Abelardo es considerado el filósofo más importante del siglo XII debido a sus aportes a la investigación científica. Abordaremos el papel de la razón en la teología y la relación razón-fe. Siguiendo la dialéctica de Pedro Abelardo, también conocida como ratio crítica, razón crítica, que se interroga continuamente y asimismo lo busca hacer con la Biblia, someterla a la dialéctica y a las reglas de la investigación, ya que de no hacerlo así, la Biblia sería como un espejo colocado ante un ciego. Por lo tanto, la aplicación de la ratio crítica a la Biblia no busca profanarla ni degradarla, sino más bien convertir el misterio cristiano en algo más comprensible. La relación razón-fe. A diferencia de San Anselmo, Abelardo expresó su interés teorético, intelligio ut credam, entiendo para creer. Argumenta esto porque percibe que el final del recorrido filosófico es Dios. Por lo tanto, la razón debe cultivarse para alcanzar la fe. El siglo XII fue elegido monástico por excelencia. La religiosidad de los laicos estuvo influida por la espiritualidad monacal. Los pueblos europeos formaban una gran comunidad cristiana. Si durante el siglo XI los monjes de Cluny habían asumido un gran protagonismo dentro de la Iglesia, en el siglo XII ese papel les correspondió a los cistercienses. Bernardo nació en Borgoña, Francia, en el año 1090. Junto con sus hermanos recibió una excelente formación en religión, latín y literatura. Era un hombre de un extraordinario carisma. Entró en el convento de monjes benedictinos llamado Cister, junto con 30 compañeros, todos ellos pertenecientes a familias nobles de Borgoña. En los claustros del Cister, Bernardo demostró sus cualidades de líder y de santo. A los 25 años, y con solo 3 de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio apartado en el bosque y le puso el nombre de Claraval, que significa Valle Claro. Bernardo dio un impulso notable a esta orden. Él solo fundó 66 abadías. Lo llamaban el doctor Boca de Miel. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes que lo escuchaban hablar de la vida en un convento, lo seguían. Con una salud sumamente débil, Bernardo recorrió Europa y participó en los principales conflictos doctrinales de su época. Contribuyó a la reforma del clero, denunció el relajamiento de Cluny e invitó a los obispos a una mayor pobreza y a un mayor cuidado de los pobres. Fue uno de los escritores más notables de su época. Se destacan sus sermones de enorme valor espiritual, sus cartas y tratados doctrinales. Él nació siendo miembro de la nobleza italiana, pero decidió convertirse en monje a los 19 años, lo cual no le pareció mal a la familia porque podía incorporarse a la orden benedictina, que por ese entonces era una orden prestigiosa y conservar toda su influencia social, pero él decidió ordenarse en los dominicos, es decir, aquellos a los que los pobladores llamaban dominicane, los perros de Dios, porque era una orden mendicante que predicaba la pobreza. Por lo tanto, la familia lo encerró en una torre para que reflexionara de esta locura y él logró escaparse un año más tarde atando una cuerda con sus propias sábanas y dicen que a caballo le fue a buscar el mismo jefe de la orden dominica de ese momento. A él le debemos la reintroducción de Aristóteles
en la Europa occidental, porque recordemos que las únicas obras conservadas eran las de Platón. Las obras aristotélicas habían sido conservadas por el mundo árabe y reintroducidas al continente a través de la conquista de España. Por lo tanto, Aristóteles era considerado un pagano y un hereje. Así que, luego de la lectura de esta obra, Santo Tomás encarga una traducción afín al cristianismo a Guillermo de Moerbeke y logra imponerse sobre la interpretación averroísta. Él va a intentar una demostración de la existencia de Dios sin recurrir al argumento ontológico de San Anselmo y los va a clasificar en 5 vías que son profundamente aristotélicas. La primer vía es llamada la del primer motor. En ella se explica que en el universo todo se mueve. Cada cosa que se mueve debe necesariamente ser movida por otra cosa. Esta sucesión de movimientos tiene que partir de algo inicial inmóvil, y este sería Dios. La segunda vía habla sobre las causas eficientes. En el universo las cosas son causadas por algo, las que a su vez son causadas por otros eventos, y así sucesivamente. Como ninguna cosa puede ser causada por sí misma, por ende debe haber algo que haya sido la causa inicial de todo. La respuesta es Dios. La tercera vía plantea que las cosas pueden existir o no, que pueden ser creadas o destruidas. Entonces, si hubo un tiempo en el que nada existió, tampoco hoy existiría nada, puesto que lo que no existe solo puede ser creado a partir de algo que ya existe. Esa existencia es Dios. La cuarta vía habla de los grados de perfección de las cosas. Por ejemplo, la bondad. Algo puede ser bueno, muy bueno, excelente, y así sucesivamente hasta llegar a la máxima expresión de la cual las demás se comparan y participan. Ese grado máximo es Dios. La vía del ser inteligente explica que las cosas que no poseen conocimiento existen para alcanzar el objetivo de su existencia, de donde se deduce que no lo hacen por azar, sino intencionadamente. Entonces, las cosas sin conocimiento deben estar dirigidas por alguien que sí lo tiene, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente que dirige todas las cosas, al que llamamos Dios. Considerando la interpretación aristotélica, diferenciando sustancia de esencia, él va a considerar que Dios es la sustancia cuya esencia consiste en existir. Durante la Edad Media se levantaron casi todas las grandes universidades, establecidas principalmente por los eclesiásticos, y se desarrollaron de escuelas primitivas conectadas con catedrales y monasterios. Entre estas pueden mencionarse la Universidad de París, que en el siglo XI, bajo Abelardo, tenía 30.000 estudiantes, las universidades de Oxford y Cambridge y de Bolonia. Las grandes maravillas de la arquitectura gótica, las cuales el mundo moderno contempla sin poder sobrepasar, ni siquiera igualar, fueron trazadas y construidas durante el período medieval. El despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante, que fue principiada en el año 1303 y luego fue seguida por los escritos de Petrarca y de Boccaccio. En el mismo país, Italia, y como para el mismo tiempo, empezó el despertamiento del arte, con Giotto en 1298, seguido por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos. Debe recordarse que casi sin excepción los pintores primitivos usaban su arte para el servicio de la iglesia y sus obras, aun cuando ahora están en galerías y exhibiciones, se hallan al principio en iglesias y monasterios.